Hola trastornados, bienvenidos a Trastornados Podcast, el podcast donde se habla de enfermedades y problemas psicológicos y tratamos de llevarlos a la cotidianidad. Soy Chango y hoy es el segundo episodio de El Trastornado del Mes. Me acompañan los titulares del programa, Had. Hola a todos, bien. Y el George. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y tenemos el honor de su presencia desde Ciencia Slam, Agus. ¿Cómo estás, Agus? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno. Gracias. Qué bueno, gracias. Pues bueno, como habíamos dicho, estamos en el segundo episodio de esta sección en donde se va a hablar de la vida o de gran parte de la vida de un personaje y vamos a ver, a desmenuzar qué tipo de trastornos manejaba. Pues comenzamos. Hablemos del bien y el mal. Esta dualidad que como especie y desde las culturas más primitivas idealizamos y a las cuales otorgamos símbolos tan antagonistas como el cielo y el infierno, el día y la noche, el negro y el blanco, esta contraparte que parece no tener matices, nosotros los pobres, ustedes los ricos, nosotros de los Pumas y ustedes del... Y culturalmente no concebimos, es que no vale la pena mencionar. Aunque los Pumas están más allá del bien y el mal, entonces... Y culturalmente no concebimos una persona buena que da su vida para salvar a su pueblo y también esté dispuesta a crear un arma tan letal que pueda terminar con una guerra, con tal alevosía que la podríamos considerar como una persona mala. Al menos este tipo de historias no las vemos en las novelas de las 9. Hoy les contaré de un personaje... No sé, porque las brasileñas... esas están... O donde salió Cuauhtémoc Blanco, que era bombero, no mames, esa sí daba miedo, güey. Sí, Pero por el puro Cuau nomás. O sea, Bueno, y Carmen, sí, sale Carmen Salinas, la combinación perfecta. Era lo mejor. Y además siempre terminas empatizando con la de Lisiada, ¿cómo se llama? La Soraya. Ajá, no mames. Buenísimo. Bueno, hoy les contaré de un personaje emblemático en la ciencia, investigador poco interesado en cuestiones éticas, que su investigación ayudó a sanar el hambre del mundo, pero sus ideales, su patriotismo y su misma devoción en la ciencia creará y pusiera a prueba, con éxito, las armas químicas. Hoy hablaré del ganador del Premio Nobel de Química y considerado el padre de la guerra química, el científico alemán Fritz Haber. El trastornado del mes es el padre de la guerra química. No sé si han escuchado, No, Chango, nosotros hacemos arte. Es que justo es lo que iba a decir, es alguien que siempre está como ahí en los personajes de cómics, de historias, como si está caricaturizado, pero no nos hablan de lleno de quién es este personaje. No sé si tú lo has escrito. un poco, justamente, más que sus logros químicos, pues está como dualidad del gran avance científico contra pues las aplicaciones prácticas, ¿no? Víctor Hugo decía, la ciencia tiene la primera palabra en todo, pero la última palabra en nada. Es decir, siempre lo que llega de la ciencia nuevo es la primera vez que se aparece en el imaginario de las personas, ¿no? Pero ya como la sociedad, los mismos científicos, los gobiernos tomen eso nuevo, pues ya la ciencia no tiene manera de controlar eso. Digo, tampoco es por lavarse las manos, podrían hacer una mejor labor la mayoría de las veces. Uh-huh. Pero sí, uno crea algo, pues como los artistas crean algo y ya como el público lo tome como la interpretación cada quien, pues ya es independiente. Y también las cuestiones éticas o mal tomadas éticas, ¿no? El hecho de que estés pintarrajeando monumentos, para algunos se les hace ofensivo, pero para otros es realmente un movimiento artístico. Exacto, entonces, y parte de la historia. Si alguna vez fui a una facultad de artes en Estado de México y el edificio nuevo tenía, justo en la entrada de la facultad de artes había un tubo que salía mal hecho con dos tubos ahí, unos alambres. Y le digo, ¿qué? ¿Y esto es una pieza de ustedes también o qué? Porque la instalación mal puesta, porque de repente es... Intervención del paisaje urbano, ¿no? Exacto. Que de repente es
también la ciencia es como yo hago, o quien creó algo, es con la idea de un objetivo, y de repente aparece alguien así de, pero si esto lo aplicamos también en esto, o lo jalo para este lado, también puede funcionar, y ahí es donde también se puede desviar un poco el origen de por qué se creó lo que se creó en su momento. Pero vamos a ver que con este personaje no tuvo que ser alguien más, sino él mismo. Fue el mismo. Fue una de sus personalidades. Sí, seguramente. Bueno, desde hace mucho tiempo en el cine se ha interpretado el típico científico loco, caricaturizado con sus gafas y su bata de laboratorio. Un ser sin vida ni sentido social, carente de escrúpulos, dispuesto a todo y que, con su clásico acento alemán, está preparado para llevar a cabo su maléfico plan. Scheiße. Esta personificación se debe en gran parte a Fritz Haber, pero a diferencia del Dr. Octopus en Spider-Man o del Dr. Doofenshmirtz en Phineas and Ferb, Haber parecía no tener empatía con nadie en el mundo. Lo primero y lo último era hacer ciencia. Era como el Doctor Strangelove, ¿no? También. Que hace Peter Sellers y que de repente como que se le iba la mano, ¿no? Muy bueno. Sí, esa escena es buenísima. Toda esa película es muy divertida. De hecho. Pero ahorita vamos a ver en qué parte de la historia nos encontramos, porque justo también se confunde un poco con el doctor loco, o que así le decían a este tipo que hacía experimentos genéticos en la época de los nazis. Entonces existe un poco la controversia del científico loco en qué parte de los dos Mengele, ¿no? Mengele, justo. Ajá. Mengele. Que dicen que terminó en Sudáfrica, ¿no? Haciendo algunos experimentos genéticos con gemelos, todo ese rollo. No, en Argentina, Brasil, ¿no? Sí, en Brasil. Que de hecho es un Digo, pueblo... en Sudamérica, perdón. Que es un pueblo donde todos son gemelos. Ajá, el pueblo de los gemelos. Entonces está bien interesante. Está bien chido. Bueno, Haber nació el 9 de diciembre de 1868 en Breslavia para los compas, que en este entonces pertenecía al Reino de Prusia y que hoy es una linda ciudad polaca, que entre otras curiosidades fue sede de la Eurocopa de 2012 con el partido inaugural, el empate a 1 entre Polonia y Grecia. También el centro de Breslavia... El clásico, güey. No sé. También el centro de Breslavia fue enlistado en 2006 como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su padre, Siegfried Haber, era un próspero fabricante de tintes y pinturas en Breslavia. Era una presencia en la vida civil y empresarial de la ciudad. La madre de Haber, Paula, que era prima hermana de Siegfried, falleció a las pocas semanas de parirlo y 9 años después su padre contrajo matrimonio con una mujer mucho más joven. Trató al joven Fritz con mucha severidad y con el tiempo, la segunda señora Haber trajo al mundo 3 hijas, de las cuales Haber no tuvo algo así de lo que podemos llamar relación. Los historiadores han encontrado muy poco en cuestión de su niñez. En general, cuentan que en sus días de colegio en Breslavia, Haber no destacaba como estudiante. Era bueno en materias particulares como las ciencias y desde pequeño tenía gran aprecio a la literatura. Existía una pequeña peculiaridad en la familia Haber, que en ese entonces era muy importante para la sociedad alemana. Eran judíos. Sí, pues por eso era su prima. Nunca pensé en eso, pero güey. Esa época, Polonia. Pero los científicos, Darwin también se casó con su prima. Bueno, seguro algunos en Monterrey, pero... Sí, eso te digo, no es una peculiaridad de los judíos, ¿no? No, sí, no, pero es como... Pues sí suena como la época, piensas así, decía, wow, tuvo hijos con su prima, ¿no? Y además como también, o sea, estamos hablando de trastornos, y es que muchos problemas, no solo mentales, sino como también de cuestiones físicas, congénitos, y eso viene de toda esa cuestión de... Pues, ahí se aplicaba la de a la prima se le arrima y en la cama se le encima. Bueno, esta peculiaridad se consideraría un obstáculo para los deseos del joven Haber. Los estudiantes judíos estaban representados de manera desproporcionada en el instituto. Sin embargo, un instituto ofrecía mucho más que una exigente educación general. El estudiar concedía privilegios y además constituía el cambio hacia la obtención de un estatus social.
Un chico que asistía al instituto durante 5 años podía cumplir el servicio militar en un solo año, en lugar de los 2 o 3 que se exigía a los simples mortales. Un estudiante que completaba los 9 años enteros y aprobaba el examen final, el Abitur, entraba de forma automática en cualquier universidad alemana. Haber, por supuesto, después de estudiar 9 años en el instituto y de pasar el Abitur, se matriculó en la universidad para estudiar física y química. Aprobó el examen a los 17 años y al siguiente año ya estaba en la universidad. Sus estudios universitarios tuvieron lugar entre 1886 y 1891. Estudió en universidades bastante privilegiadas y bastante buenas en Alemania de esa época. Fue Heidelberg en Berlín y en la Escuela Técnica de Charlottenburg. Su formación fue con grandes químicos de la época, primero con un tal Robert Bunsen, quien descubrió los elementos químicos de Celsius Rubinio. Parece que sí lo conoces. El del mechero. El del mechero de Bunsen, justo. Y con August von Hofmann en Berlín, que es igual una vaca sagrada en la química, y con Lieberman, que sintetizó la alzarina, un colorante textil que se sigue utilizando hasta nuestros días. En ese entonces, aunque no se sabe si durante o después de sus estudios universitarios, Haber realizó el servicio militar de 1 año. Después regresó a Breslavia e intentó seguir el negocio de la familia, pero parecía que la relación con su padre no era la mejor. Además que prefería seguir en la química y en 1892 se mudó a la ciudad de Jena y comenzó a trabajar con el creador de la antipilina, Ludwig Knorr. La antipilina era la droga sintetizada más famosa hasta que llegó la aspirina, o sea que fue a trabajar con un chido, ¿no? Estando en esta ciudad, decide y ejecuta una decisión muy importante, pero para entenderlo pongo un poco en contexto. Además de las cuestiones sociales que tenía que afrontar los judíos en esa época, en Alemania, en las universidades se le daba un trato también discriminatorio. Aunque en algunas universidades el profesorado era hasta 70% judío, los salarios y el crecimiento laboral eran menos comparado con los profesores y científicos cristianos o cristianos con orígenes judíos, porque claro, siempre fue importante el origen, y más si es de tu religión. Entonces Haber, con 24 años y con una gran determinación, decide dejar de lado su fe judía y volverse al cristianismo. En esto, los historiadores coinciden que fue para estar en contra de su padre, sí, pero también porque sus metas laborales en lo científico eran muy claras y esas distinciones religiosas le estorbaban. No, claro, y el varo, o sea, si te estás matando y te pueden pagar más solo por decir que no eres, o que eres cristiano, pues oye. Y se tardó, ¿no? Porque los 24 eran como los 37 ahora. Ya, tú tenías 3 hijos y... Quería un terreno más grande. Ajá. No, pero también la sociedad judía, que aparte era lo que compartía mucho, y eso también dicen que muchos de sus amigos eran y siguieron siendo judíos, pero en la sociedad ya eras mal visto, bueno, en la sociedad judía ya eras mal visto si dejabas esa... Sí, bueno, pues claramente también iba a verse afectado con sus amistades y conocidos. Supongo que ya no iba a poder ir a la sinagoga, Ajá. Sí, pero finalmente, digo, sí, su importancia era más que todo la ciencia, y con la introducción que diste, que era como frío con respecto a lo demás, pues le valía mal. Tampoco es como que tanto le importaba Ajá. la religión, ¿no? Más bien venía de ese origen, pero pues... Sí, realmente no le importó, y realmente que volverse al cristianismo era simplemente un trámite. Porque tampoco es de que haya sido cristiano devoto, ¿no? Parece que su decisión ayudó a su crecimiento laboral, y pasando de universidad en universidad logró entrar como profesor al Instituto Politécnico de Múnich, donde siguió trabajando con químicos muy importantes y donde su desarrollo fue tomando más fama entre sus colegas que invitaban a Haber a participar en sus investigaciones, porque lo que sea de cada quien, sí era bien chambeador y obstinado.
No, seguro hasta el dominó lo imitaban. No. Así de los jueves de dominó. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque igual para echar desmadres era... Ajá, a lo mejor era hasta aburrido el güey. No Ay, aburrido, era súper obstinado y seguramente quería... Era mala copa. Por eso, así de si lo puta, tienes de pareja en el dominó, seguro que ganabas, porque se iba a poner bien loco. Pero y si no ganaba, súper mala copa. Y Ah, así, bueno, ya no pues, inviten a ajá, todos. Cada quien tiene un Sí. riesgo. Claro, que le ganó amanecía muerto. Es que, ajá, justo... Sí se le botaba. Así le voy a poner pastillita a este güey que me ganó la copa. Justo ya estás pensando, ¿no? Que el güey sí lleva todo el pedo. Sí, de algunas ser un psicópata. zancadas sí debió haber metido, ¿no? Por ahí. Seguro. No es que de la noche a la mañana amaneció así de... Ay, bueno, ya sé cómo soy el matar a chido. todos. Bueno, sí, quién sabe. Bueno, ahorita vamos a ver con eso. Bueno, normalmente los estudios en los que participaba eran en cuestiones de hidrocarburos y al parecer él quería trascender en algo más común, algo que le llegara a la sociedad, al pueblo. Desde mediados de los 1800, Europa tenía un crecimiento poblacional muy grande año con año. Sin embargo, el alimento escaseaba. Era determinante encontrar alguna solución que ayudara a millones de personas con el hambre. Ya se sabía que para producir más alimento se necesitaba de algo esencial en la tierra. Además de agua y luz del sol, los cultivos necesitan nitrógeno para crecer. No sé si quieras abundar un poquito más. Bueno, digo, no sé qué tengas preparado, pero sí, el nitrógeno es uno de los elementos más limitantes dentro de los cultivos. Por eso las chinampas y la milpa son una maravilla biotecnológica, no porque le echaran enzimas o bacterias o lo que sea, sino que el frijol captura, al ser una leguminosa, captura un montón de nitrógeno y al estar en rotación, ¿no? O sea, sembrar el maíz junto con el frijol, o pues una temporada frijol y luego maíz, y luego calabaza y luego chile, luego otra vez frijol y todos los quelites que crecen alrededor, pues el suelo nunca pierde ese nitrógeno porque se está renovando con cada sembrada de frijol. Pero bueno, aquellas culturas como la europea y el resto del mundo que no tenían leguminosas en sus costumbres, pues se perdían los nutrientes del suelo muy rápidamente y necesitaban estas aportaciones químicas que de entrada salieron muy buenas, y además de las aplicaciones que encontró este investigador, pues también después resultaron muy trágicas, ¿no? O sea, los gringos que avientan toneladas y toneladas de nitrógeno para sus cultivos, pues crearon una zona muerta en el Golfo de México donde desborda el Mississippi porque es demasiado, es un exceso y se vuelve tóxico. Entonces, pues, tal vez no fue la mejor idea a largo plazo. Pues no sería al no hacerlo natural justo eso. O sea, digo, afecta, recuerdo en Bolivia, el sembrar coca también mata totalmente el suelo, justo porque no hay otra cosa que le pueda ayudar a la tierra. Es 100% monocultivo. Ajá, es coca y lo que entendí es que se siembra una vez y se muere la tierra, ¿no? Sí, debe de pasar como cerca de 10 años para que se vuelva a renovar un poco la tierra, pero aparte no puede crecer algo más. Entonces sí, bueno, en términos generales sí, como lo dijo Agus, existen microorganismos que ayudan con la fijación de nitrógeno en el suelo y da propiedades nutricionales para que las plantas se desarrollen. Sin embargo, en la agricultura, la cantidad de nitrógeno que había en los suelos de cultivo no abastecían las demandas de la sociedad. En esas épocas se necesitaban de las heces de los pájaros, además del guano, la caca del murciélago, como principal ingrediente para los fertilizantes. Pero la gran paradoja es que el nitrógeno es uno de los elementos más abundantes en el planeta. Constituye cerca del 80% del aire que respiramos. Por lo que a muchos se les había ocurrido utilizar este nitrógeno del aire y sintetizar amoníaco para utilizarlo en los cultivos. Había muchos que habían estado cerca, pero hasta esas épocas no se había logrado. Haber atendió a esta necesidad. Se le ocurrió un experimento en el cual ocupara hidrógeno y nitrógeno del aire y catalizarlo con hierro a grandes temperaturas para producir amoníaco líquido. Era 1900 y su idea quedó plasmada solo en papel y teoría. Este año conoce e inicia una relación amorosa con Clara Immerwahr, quien también era química, judía, feminista, primera mujer que se doctoraba de la Universidad de Breslavia y que trabajaba con otra eminencia en las ciencias alemanas, el químico Richard Abeck, quien además de ser su tutor, era un gran amigo.
Haber y Clara se casaron en 1901, no sin antes obligar a Clara a volverse al cristianismo. Y Es como una cuestión así de tomar balay, morra, te va a ir bien. Como vente al cristianismo te van a pagar muy chido. Sí, Digo, sí, no sí, porque sí. eres mujer, pero igual lo piensan, ¿no? Pues él tenía que casarse por la iglesia, seguro. Sí. Y dar su diezmo y todo. Pero estoy segura que dormían en cuartos diferentes. Ay, no sé. No, De hecho, fue lo primero que pensé así, estos güeyes cogían o qué pedo. O sea, es como, güey, no. pero pues ella idealizó un poco porque estaba de moda la familia Cougar. Entonces ella pensó que iba a ser como ellos, ¿no? Como María. Para verse radiante. Ajá. Entonces Haber y Clara se casaron en 1901 y en 1902 tienen a su hijo Hermann. El embarazo tuvo sus complicaciones, por lo que fue difícil para Clara seguir con sus investigaciones, con lo que acordaron que Haber seguiría con su carrera y cuando Hermann creciera, Clara se reintegraría a la vida laboral. Clásico, hasta la fecha. Hasta la fecha. Hermann nació el 1 de junio de 1902 y 3 semanas después, Haber viajó a los Estados Unidos a dar conferencias y su gira de rockstar duró nada más 6 meses. A su regreso... Es que traía torta bajo el brazo, ¿ve? No, más bien era... Güey, ya tuviste, ya vi que nació y... Ya vi que está vivo. Vámonos, Esperemos que no le dé tuberculosis o algo y ya. Sí, ya 3 semanas. Pero más bien era como, pues yo qué hago acá. Es como los gatitos, ¿no? Te esperas 3 meses a ver qué pedo y ya luego los vacunas y todo porque sabes que va a sobrevivir igual. Espero 3 semanas. O varias poblaciones en África que no le ponen nombre a los niños hasta los 3 años. No, para no encariñarte. No encariñarte. Eso sí fue muy cool. Pero sí. Sí, De hecho, hacen sí. una fiesta a los 3 años y si no les ponen nombre, ya. Aquí también te hacen fiesta a los 3 años, hasta vals y todo Creo que pedo. eso es la raíz de esa cuestión. Seguramente el hecho de poder sobrevivir. Es como también a los 3 años le dicen la presentación, ¿no? Que lo presentas como a la sociedad de. Bueno, pero sí es cierto, de si va a vivir. Ajá, más que representación de la sociedad es como de, güey, ya la liberó, cabrón. Porque, por ejemplo, los primeros meses, si hay muchos problemas neurológicos, sí, por fiebres muy, muy fuertes. De hecho, hay algunos síndromes también que se pueden dar por temperaturas muy altas. Entonces, les da como convulsiones a los niños y eso puede provocar, por ejemplo, algunos trastornos, síndromes degenerativos. Algunos retrasos mentales, cosas así. En los primeros 3 meses de vida hay que cuidar mucho la cuestión de la temperatura de los bebés. O sea, si les da fiebre, es bien peligroso. Bueno, saber. Datos del Yoros. A su regreso de Estados Unidos, Haber fue creciendo de a poco en lo laboral y en 1906 fue nombrado catedrático a tiempo completo en Karlsruhe, de modo que consiguió esta meta académica a los 38 años de edad. Además, ese mismo año también fue nombrado director del Instituto de Química, Física y Electroquímica de la Escuela Superior Técnica. En este instituto se hizo el milagro. En 1908, Haber y su equipo logran sintetizar amoníaco a partir de agua y aire, aplicando la idea que se le había ocurrido en 1900. Esto se consideró uno de los mayores logros en la ciencia en esa época y varias compañías querían comprar la patente de Haber para comercializarla. El experimento fue un éxito y Haber se mudó a Berlín, donde era el investigador principal en un laboratorio creado totalmente para su investigación, pero debieron pasar 5 años para que el amoníaco líquido se comercializara. Rápidamente comenzó a venderse como pan caliente y en menos de un año Haber se volvió millonario. Y los cultivos poco a poco fueron mucho más productivos en Alemania, por lo que su producto y él mismo se hicieron cada vez más famosos. Como el multinivel, justo. Igualito, en un año te das millonario, güey. Llegas a diamante y. Trajo a 5 amigos, esos 5 amigos ya lo envasaban. Invitan esos 5 a 5 más. Pero realmente, o sea, en 10, 12 años creció laboralmente. Sí, no sé, es un avance, pues sí, una revolución lo suficientemente grande para un Nobel. Sí, la verdad que estaba, bueno, el experimento sí fue muy determinante. De hecho,
dicen que más o menos el 50% de lo que consumimos ahora en el mundo es gracias al experimento de Haber. Órale. Y en todo el mundo, ¿no? Eso es una figura súper importante de la cual la mayoría no tenemos ni la menor idea. Eso es lo que, Chingados, es lo que me da así como, ¿qué onda? Y sabemos más la parte mala, entre comillas. Que pues sí sabes como la cuestión de historia de que estamos en lugar de que te enseñen lo de los niños héroes, deberías. Ajá, porque eso güey, de entrada. Aparte, ni los enterraron chido para sembrar nada, ¿no? O sea, güey, no, cero alimento. Esta milpa fue por Juan Escutia. Le quitaste la bandera de Venus. Pero ni eso, güey. Bueno, todo este tiempo Clara estaba con la firme decisión de volver a la academia. Sin embargo, era callada, tímida y modesta. Inocente. Y cuestionaba muy poco a su marido. Es sabido que ella hacía todos los cálculos del trabajo de Haber, sin darle un respectivo mérito. Solamente le dedicó uno de sus libros de 1906 y pues Clara estaba claramente hasta su madre. Haber era el marido tan poco considerado que era capaz de marcharse solo en un tren, olvidándose de que había dejado a Clara junto a la taquilla. El gran esfuerzo por cuidar a su hijo también pasó factura. Clara tenía menos ánimo y era tal vez menos brillante. La depresión se apoderó de ella y se permitió volverse gordita, desalineada y poco atractiva. Donde antaño la educación y los intereses habían creado profundos vínculos, surgió una intolerancia y el matrimonio poco a poco empezó a desintegrarse. En una carta mandada a su tutor y amigo Richard Haber en 1909, Clara dice: «Lo que Fritz ganó en estos 8 años, eso y mucho más, he perdido yo, y todo lo que queda de mí me llena de la más absoluta insatisfacción, y si debo culpar una parte de mí de la insatisfacción por un gusto particular de mi carácter, el peso principal debe recaer, sin lugar a dudas, en la asfixiante seguridad en sí mismo que muestra Fritz en el hogar y en el matrimonio. Y cualquier ser humano que no fuera aún más desconsiderado que él, se rompería a pedazos. Todas las demás cualidades humanas de Fritz, excepto la voluntad de trabajar, están a punto de reducirse, y es, por así decirlo, un viejo prematuro». Por viejo prematuro, asumo que se refiere a que ya no se la daba. Eso no lo dice Clara, pero dada la obstinación de Haber, no podía y no quería lidiar con la familia. O ya no paraguas tanto. Pues unos días nos aparecía, ¿no? Pues sí. Sí, la obsesión, tal cual. Ajá. Sí, literal. Obsesión y también como costumbres, ¿no? Como de, pues ya realizaste ese punto en tu vida que como sociedad te marca de, pues, de, bueno, ya tuve un esposo, un hijo y pues que eso es problema de ellos, yo voy a seguir con mi carrera y pues... Dice un libro, ya planté un árbol de... Ajá, una esposa. Luego te lo fumas el árbol. Sí, pero seguramente nunca fue como de sus prioridades, ¿no? Tener ni una familia, o sea, le valía madre. Lo que él quería es, además de hacer ciencia, el reconocimiento también por lo que... Entonces, pues... era un estorbo, así como fue el estorbo ser judío, tal vez la familia también. Pero también está bien cabrón, ¿no? Porque ella hacía los cálculos. Ella hacía todos los cálculos, o sea, gran parte del, pues al final ¿qué te va a dar si es un buen o mal resultado? Pues es eso, los cálculos. Y te digo, no le dio mérito en ningún momento. O sea, es que no también pienso, por ejemplo, en la que era esposa de Hitchcock, que ella revisaba todos los guiones, ¿no? Y él, si ella le decía así como, esto está mal, él lo cambiaba y así. Pero eso no lo sabes hasta que ves una biografía o cosas así, ni siquiera piensas que ese güey tuvo esposa, ¿no? Y gracias a ella tuvo los guiones, o sea, gracias a ella hizo Psicosis, por ejemplo, ¿no? Y entonces es como de, pues, o sea, sin ella no serías lo que eres, ¿no? Pero el problema es que se le daba antes de atrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Entonces, ajá, está esa frase bien marcado, sí, bien cabrón. Y también pasó lo mismo con Einstein, de que dicen que la teoría de la relatividad tiene que ser de Einstein y de su esposa Maleva, creo que se llamaba, que también era alemana en esos tiempos, y no se le reconoce para nada. Sí, en la ciencia también es muy común, o sea, el de la teoría del caos, por ejemplo, el artículo más famoso en los agradecimientos es igual, ay, gracias a
fulanita por haber realizado los cálculos para esta teoría, ¿no? Hacían los agradecimientos, que era pues, lo normal de la época. Y también para muchos estudios de inicios de la bioinformática, toda la programación la hacían mujeres. Y lo común era que, no, a mí se me ocurrió la idea, yo voy de autor, y las que programaron, así que pues, apenas estaban, o sea, se entendían con una computadora con ceros y unos y así. Como esta película Hidden Figures, que Ajá. son las que llevaron al hombre a la luna. A la luna, sí. O sea, es por eso, porque ellas fueron las que hicieron todos los cálculos a mano, porque apenas estaban haciendo, o sea, creando las computadoras, pero ellas fueron las que hacían todo a mano. Y también pues la cuestión racial era súper presente para ellas, esas 3 mujeres negras, y sí, no se les daba representación. Sí, hasta ahora con la película, que sí, en física me acuerdo que se hablaba un poco de ellas por no me acuerdo bien, una teoría que sacaron para hacer fracciones, pero pues no se toma realmente como su contribución en la ciencia, ¿no? Ajá, eso digo, hablamos como si fuera pasado, ¿no? Ajá, es que Claro, eso lo iba a decir o porque... sea, yo he tenido esta plática, ¿no? De no, pero a ver, las mujeres han tenido como su onda de sí se ha podido, a ver, Marie Curie, a ver, como ciertas, ¿no? Y es como de, claro que no, o sea, es como de siempre han tenido oportunidad, que no hayan querido o que se hayan así ido, eso, como por otras cosas de la sociedad, es como, no es cierto, o sea, sí ha habido mujeres que han querido, pero pues al final de cuentas, pues pasa esto, ¿no? Como Sí, sí, incluso todas esas mujeres, pues la mayoría han sido blancas, han tenido una familia con dinero que las apoya, o sea, ha sido las que tenían la opción y decidieron tomarla, era igual un grupo pues muy pequeño de todas las posibles, ¿no? Claro. Y pues nos estamos perdiendo de al menos la mitad de las mentes del mundo. Más. Y en todas las áreas realmente, porque algo que comentaba cuando estaba estudiando psicología era de en qué momento se volvió una ciencia de hombres, porque lees a todos los teóricos y a todas las corrientes y son hombres, y ahora es una carrera de mujeres, ¿no? Entonces, pero de repente y justo empiezas a descubrir quiénes estaban atrás de, quiénes escribieron, quiénes analizaron mejor las cosas. Y dices, claro que sí va a volver una ciencia para mujeres por esta sensibilidad en cuestión de las emociones, ¿no? Entonces, yo cuando lo estudié éramos 15 y éramos 2 hombres. Cuando hice mi posgrado éramos 2 hombres y eran 18 mujeres estudiando, ¿no? Entonces es como de güey. Lo mismo pasa en el yoga, perdón, o sea, el yoga fue hecho de hombres para hombres y de hecho por mucho tiempo fue súper machista. Y de hecho todavía hay profesores que te dicen así de, si eres mujer y tienes la menstruación, no puedes hacer posturas invertidas, ¿no? Porque se te ve un coágulo al cerebro y es como... Todo es ahogar. Ajá. Perdón. Ay, perdón porque me está saliendo un coágulo por el... Seas mamón. Pero son como... Son como solitos como porque les costó mucho aceptar y ahora si vas a una sala de yoga hay 2 hombres y es como de wow, los hombres, ¿no? Así que hay... Y fue pues sí, algo hecho de hombres para hombres y al final de cuentas justamente ahora es para puras mujeres prácticamente. Sí, no, lo que iba a decir es de que normalmente en psicología los hombres o los varones que la estudian se dedican más a la cuestión de investigación y no al campo de terapias, ¿no? También eso se vuelve, como si ya habrá hombres, pues se vuelve más como la cuestión de investigación. Y está bien cabrón porque el área como laboral, a mí me tocó que me discriminaran en recursos humanos y me dijeron, el currículum está perfecto, tu experiencia laboral está perfecta, pero no eres hombre. Ocupamos una mujer, ¿no? Ocupamos una psicóloga. Era FAMSA. Todavía les debo. Pero ya no les pagué por eso. No, fui porque solicitaban asistente de recursos humanos cuando recién. Bueno, yo había pasado por un par de empresas de recursos humanos. Fui y literal me dijeron eso. Me dijeron, está todo chido, pero eres hombre, ¿no? Entonces, y ves los periódicos y ves todas las solicitudes de psicólogos y todas son para mujeres. La cuestión laboral. Entonces, en mi caso, pues yo me dediqué a poner mi consultorio y más a la política, como asesor político,
justo también porque no había como chance para un hombre psicólogo. Y justo en la política, que es mucho más masculina, digamos, o Masculina. se percibe al menos, o el rol debe ser más masculino, pues sí encajabas. Pues, no, como pez en el agua, ¿no? Sí, yo conocí a una psicóloga con la que tomé un curso, justo era como un curso de un instituto, el Instituto Simón de Beauvoir, que es como para cuestiones feministas, y ella nos decía así, es que en mi época las niñas bonitas estudiaban psicología, pero lo que no sabían es que muchas de esas niñas bonitas se iban a meter realmente al campo, y ella trabajó con muchas mujeres indígenas y como con toda esta cuestión feminista y tiene como toda esta cuestión y está muy chido. Y es como de sí, era como de pues eso, estudio psicología en lo que me caso, ¿no? Ajá. Entonces, está... El clásico MMC. Ajá, Ujú. es mi caso. Sí. Bueno, en 1913, Haber fue nombrado consejero del trono y como miembro de la élite de la nación aceptó también sus premisas: que la nación, rodeada de enemigos, demanda su lealtad, que su creciente poderío militar sirva para consolidar y garantizar la paz, que la nación, unida, nunca podría ser vencida. Eran épocas en que la mayoría de los intelectuales... Yo tengo ganas de razonar mi bigote, déjame acá. Ya me quiero sentir emo, ¿no? Le digo, eran épocas en que la mayoría de los intelectuales y muchos funcionarios del gobierno reclamaban una expansión imperialista en busca de mayores territorios y ámbitos de poder, con los que rivalizar con las potencias imperiales ya establecidas como Francia y Gran Bretaña. O sea, realmente sí sentían esa necesidad de los científicos e intelectuales de que Prusia y Alemania tenían que crecer imperialmente, ¿no? Bueno, lo hicieron muy bien y hubieran triunfado durísimos si no hubiera sido por que el nazismo corrió a todos los judíos y entonces el resto del mundo se benefició de tener esos científicos alemanes y Claro, de Prusia. Sí. Y además el dinero de los judíos, que también Ajá. era algo. Entonces, si no hubiera Sí. sucedido eso, sí, o sea, todos estaríamos comprando tecnología alemana sin chistar. Más Sí, que sí, gringa, porque pero- muchos corrieron hacia Estados Sí, Unidos. En sí, esa no cuestión habría fue- competencia. Fue antes del nazismo. Esta fue de la primera, Esa fue de la ¿no? primera. Sí, la Primera Guerra. De la Primera Guerra. Y justo, y que estalla la Gran Guerra en junio de 1914. Ujú. El patriotismo llevó a Haber a enrolarse en el ejército, pero su solicitud fue rechazada debido a su edad. Ya tenía 46 años. Pero se ofreció No, para... mancha, anciano, ya Ah. Pero se ofreció para colaborar con el ejército. La iniciativa de Haber fue desde su ámbito. Parece ser que ya se había dado cuenta que su forma de sintetizar y más aún de envasar y propagar el amoníaco servía para casi cualquier gas. Y no es que estuviera pensando en hacer tanques de helio para tener la voz chistosa, sino para estar bien drogado. Millennials. en hacer videos de TikTok. Se va a estar retorciendo la forma que hicieron con sus hijos. Ahora entiendo Chabelo de dónde sacó su vocecita. Sino que estaba pensando en desarrollar armas químicas en su laboratorio y tenía toda la intención de él mismo desplegarlas en batalla. En esa época, el ácido nítrico para la elaboración de explosivos tipo TNT se obtenía casi exclusivamente a partir del nitrato de Chile, un mineral muy rico de nitrato de sodio que abundaba en las zonas desérticas de Chile. Pero el bloqueo de la Armada inglesa impedía la llegada de los barcos mineraleros que lo transportaban. Entonces la comunidad científica alemana decide crear materias primas en los laboratorios, mucho gracias a las contribuciones de las investigaciones de Haber. No entraré en detalles de cómo fue la Primera Guerra Mundial, sin embargo, Alemania y sus aliados, la Triple Alianza, Qué bueno, porque lo he visto demasiado. sí. Pero no grandes detalles, algunos sí. Alemania y sus aliados, la Triple Alianza, tenían cierta desventaja por las diferentes rutas económicas que están lideradas por la Gran Bretaña, Francia y Rusia, la Triple Entente, a la cual se les unió Estados Unidos y el Imperio Otomano. En la Gran Guerra, que duró del 14 al 18, a juicio de algunos historiadores, el aporte de Haber fue decisivo, porque sin él, posiblemente Alemania se habría tenido que rendir mucho antes al no poder alimentar a su población,
Los recursos y la potencia industrial eran clave en un nuevo tipo de conflicto bélico, el más global conocido hasta entonces. Las grandes potencias movilizaron hasta el último engranaje de la capacidad de su industria, hasta el último gramo de sus materias primas y, por supuesto, a sus mejores talentos. Entre estos últimos, Haber fue nombrado responsable del Departamento de Suministros Químicos del Ejército Alemán. Años atrás, en el... No dudaría que hizo sopa Maruchan, güey. Para alimentar el ejército. Eso creo que nació de ahí, ¿no? Pero fue de la segunda. Bueno, Ajá, de la cuando segunda empezaron a enlatar todo. La y- comida procesada y enlatada fue... Y la segunda... Es la broma. Ya pensé que era chiste. No, es que nos valemos de muchísimas Sí, y de cosas. hecho también se Ah. habló mucho como de la Segunda Guerra Mundial, de que justo muchas mujeres se quedaron en casa y fueron las que empezaron como a reactivar estas cuestiones económicas. economía. Sí. Entonces salió toda esta cuestión de... Es que hay que recordar que históricamente mucha cuestión de la tecnología surge desde el ejército. O sea, mucha la cuestión tecnología celular, de Pues cuando de la humanidad GPS, está en todo este crisis rollo. es cuando salen las grandes ideas. ¿No? Lo que dicen, Y ¿no? también, ¿no? Si le das todo el presupuesto del mundo, a ver, hazme un algo. Claro. Si un cheque en blanco, Claro. pues Claro. Claro. Sí, en cuestiones de guerra Se no lo tienes dan. límites de fondo. Sí, porque además también justo años de prosperidad en Europa, o sea, años muy buenos, fue el periodo entre guerras, donde hubo muy buena economía, donde hubo mucho arte, donde una sociedad creció muchísimo. Sí, porque empieza como una cuestión de rescate de cuestión de la sociedad. En psicología se creó, después de la Segunda Guerra, se creó el humanismo. Justo para humanizar nuevamente a una sociedad más que todo gringa, con respecto a las familias que se habían quedado sin el papá, casi todos, o sin los hijos, y las mamás que se habían ido a trabajar a las fábricas y recuperar la economía. Entonces era como que necesitamos algo emocionalmente que reestructure de nuevamente a la sociedad. Se crea el humanismo, se crean los picapiedras, se crean los supersónicos, se crean como esta información de irle diciendo la familia es lo importante, la familia es lo importante. Y la economía. Y la economía. Bueno, años atrás, en 1899, las armas químicas y biológicas habían sido reguladas por 2 tratados de La Haya, que prohibieron utilizarlos dentro de proyectiles de artillería. Esta prohibición respondía a la controversia ética en el ámbito político, militar y científico, pero Haber, para quien esa polémica no era su asunto, se tomó la investigación como algo personal, tanto que incluso resultó levemente herido en uno de sus ensayos. Finalmente, junto con un equipo en el que se encontraban otros 4 futuros premios Nobel y apoyado por el sector duro del ejército, el dinero, halló la forma de sortear la legalidad internacional. Los gases estaban prohibidos en los proyectiles, sí, pero ¿y si encontraran una sustancia idónea para liberarla desde bidones y se dejara que el viento hiciera lo suyo? El 22 de abril de 1915, esta arma fue utilizada en la batalla de Ypres, Bélgica. El gas de cloro, la sustancia tóxica elegida, era más pesada que el aire, tenía por tanto a depositarse en el suelo y podía posarse en el interior de las trincheras. Un testigo describió la nube como un muro amarillo que avanzaba, y un soldado superviviente explicó que la experiencia del gas era como ahogarse, no en el agua, sino en un mar de tierra. Los efectos eran terribles: tos violenta, erosión ocular, nasal, de faringe y pulmonar, y finalmente la asfixia. Aquel primer ataque fue devastador. Casi 6.000 bidones arrojaron su contenido en una línea de frente de 7 kilómetros y causaron 20.000 bajas, 5.000 muertos ese mismo día. Es como tirar candela en polvo, güey. No mames. Justo pensé como que ibas lanzando los chiles y entonces... No, sí. La prueba esa de cosas de internet de la cucharada de canela en polvo que literalmente te ahoga. Bueno, pero justo ahora con la pandemia, por eso te dicen que no mezcles cloro con otros limpiadores porque puedes generar esos gases. De hecho. Y te Y como estás intoxicas. adentro de la casa. De por sí el cloro, o sea, cuando alguien limpia con mucho cloro, Te arden tienes los ojos. así de... Sientes que estás haciendo güeros. Y sí, ¿no? De hecho, no solamente esta arma química, ¿no? Los gas pimientas y todos estos también. Ese güey quería ver el mundo arder. No, totalmente. Pero, pues bueno, hasta los mismos
fertilizantes. La explosión de Líbano fueron puros fertilizantes de nitrógeno. Y Estuvo bien. se acabó el puerto entero. Sí. Estuvo cañoncísimo, sí. Bueno, los propios soldados alemanes sentían pánico ante este gas y avanzaron tan lentamente que no consiguieron romper la línea de defensa que pudo recomponerse a tiempo. Sin embargo, fue una batalla exitosa para Haber, quien lideró y estuvo en el frente de batalla en todo momento. Sí, eso es porque el brother era narcisista, seguramente. ¿Crees? Trista. Hasta ahora todo indica Ajá. Pero no, me di cuenta Desde la intro. desde el momento que desea cambiar de religión, Sí. porque finalmente es una cuestión del interés propio, ¿no? O sea, no le interesó ni la familia, mucho menos cuando de su primer matrimonio, ni sus hijos ni nada, ¿no? Entonces, el que no le importe también el estar enfrente de la batalla, aunque pueda morir, pero que justo es como esos asesinos seriales de cuando me atrapen quiero que sepan todo lo que hago porque quiero que justo me aplaudan y Sí. vean que soy el más chingón del mundo. el reconocimiento. Sí, que totalmente vean que reconocimiento. era súper listo. Y además Pero- tiene que ver, porque dicen que estando en el frente, siempre estuvo anotando, viendo cómo las personas se asfixiaban, cuántos caían al momento. Sí, el cuate era psicópata, o sea, Entonces, de Era- esta era- manera me quedé bien. Sí, yo también. Es como, no mames. es Es como como yo sí lo invitaba al dominó. Es como, Vale, madre. es como un meme del perrito que todo se está quemando y está así como, todo está bien. No, Pues eso es un tipo de perversión y aparte, pues como asesino serial. Digo, probablemente él no disfrutaba como un asesino serial ver a la gente morir, pero sí era como satisfactorio ver que sus experimentos Pues funcionaban. es que era estudio, o sea, estaba Sí. totalmente desligado a una empatía con los otros. Era como, sí se está muriendo, pero es parte de mi estudio y pues es eso, ¿no? Sí. O sea, me lastimé con uno de mis experimentos, pero es parte de mi estudio, entonces no me importa. Sí, de hecho, en psicología, por ejemplo, Piaget estudió a sus hijos, que les decía que los bebés eran unos pequeños científicos que descubrían cosas todos los días, ¿no? Y hubo quienes, en cuestión de esta cuestión de ¿cómo se llama? Cómo interviene cualquier cosa en la sociedad en un ser humano, aislaron niños y aislaron bebés que tuvieran cero contacto con ningún ser humano para ver cómo reaccionaban. Y entonces es súper cruel, Ujú. pero y no lo hacían por lastimar a las personas, lo hacían para tratar de descubrir cosas, ¿no? Entonces, Sí, pero yo no estoy tan seguro. creo que sí era como, sí quería ver cómo se retorcían como las babosas samurái con sal, ¿no? Sí, si le echo más polvo pica o no. A su regreso a Berlín, Haber fue conmemorado por el ejército alemán. Sin embargo, había muchos retractores de las armas químicas. Entre esos retractores estaba Clara, su esposa, quien le hizo una escena en la fiesta de su conmemoración. Y terminando la party, en la cual se homenajeó los logros de su esposo, se disparó con un revólver en el jardín de su mansión. Sí, no me esperaba menos de ella. Ajá. Pues ya ves que te acuerdas, o sea, yo lo vuelvo a repetir, lo Sí. que decía Alice en el de Silvia Plath, de que un hombre narcisista siempre necesita una mujer en depresión. Claro. Pues era obvio que iba a suceder algo así. Sí. Sí, solo que Silvia Plath se metió en la cabeza en la estufa, pero de mujer fue Sí, más porque rápido. además también como que algo que se había escuchado, ¿no? Como por lo que menos se suicidan las mujeres es por disparo. Ah, sí. Ujú. Sí. Entonces eso es como una muerte muy violenta. Aquí, pues es que seguramente había armas en toda la mansión. Bueno, el momento más dulce de uno de los más ilustres científicos alemanes había coincidido con el abismo de su esposa. No lo creo como tal, pero bueno. Al escuchar la detonación, Hermann, que en ese entonces tenía 13 años, corrió y vio convaleciente a su madre, que moriría rápidamente en sus brazos. Chao. Haber había tomado drogas para dormir, por lo que no apareció en la escena del suicidio hasta unas horas más tarde. Eso fue en la noche del 1 al 2 de mayo de 1915, y el mismo 2 de mayo, Haber se fue junto con el ejército a otra batalla en donde se ocuparía nuevamente el gas de cloro, dejando a su hijo y a otros encargados del evento funerario de Clara. Pues es que en realidad lo último que quería es que ¿cómo se llama?
¿Le reclamaron? No, pues más bien que le quitara toda la atención con respecto a lo que había sucedido de su premiación. Es como de, ok, nomás agarra el pedo que me están premiando a mí, eso es punto de aparte, güey. O sea, Sí, y de hecho que no lo mezclen, ¿sabes? No lo mezcles. No apareció en los periódicos hasta varios días después. Y seguramente por petición de él. Por petición, y no, pues seguramente también le recomendaron ahí en el ejército, es así de, pues no podemos estar como preocupándonos por ese tipo de cosas y vámonos a la batalla. Pero casi estoy seguro que él fue el que lo dijo. Sí, si sí, no lo sí. saquen, porque saquen lo de mi premiación y luego vemos Sí, sí, sí. lo de la señora gordita que se murió. Sí, porque aparte fue en el primer titular, decía, esposa del científico muere a causa de Mira, disparo. ni siquiera su nombre. Ni siquiera no. su nombre, uno, y otro tampoco dijeron que fue suicidio, sino que a causa de un disparo, ¿no? O sea, no querían... Por exceso de plomo. por exceso de- Es como cuando sacaron los artículos de la esposa de López-Gatell, de hermana, la esposa de López-Gatell es hermana de famosa actriz. Nunca pusieron su nombre, nunca pusieron sus logros científicos, nunca pusieron como todos sus estudios y eras como, ok, me quedo igual, ¿no? Pero sí está bien guapa. Y lo A ver, que- pero ¿te sabes su nombre? De la hermana actriz, sí. Pero de la... No me acuerdo porque... No, fíjate que sí lo leí, pero no me acuerdo. No, antes que... no me acuerdo No ni... iba a leer. No me acuerdo del nombre de la actriz tampoco, pero sé que... Ana Colchero. Es el nombre de la hermana. Bueno, durante la Primera Guerra Mundial, Haber y su equipo desarrolla otras armas químicas como el gas mostaza y siempre su investigación bélica estuvo a la vanguardia, porque, como él decía, muerte es muerte y mejor que mueran ellos. Se estima, debido a las armas químicas utilizadas por ambos bandos, se contabilizaron más de 1.200.000 heridos y 85.000 muertos causados directamente por los agentes químicos durante la Primera Guerra Mundial. Después de que él comenzó a hacer las armas químicas, también los aliados, sobre todo Estados Unidos, comenzaron también a utilizarlas. Ya les valió madre, ¿no? Los tratados de La Haya. Si no han visto la peli, Alemania se rinde en 1918. ¿Ya existían los tratados de La Haya en la Primera Guerra? Sí, los tratados de La Haya de cuestión de las guerras. Después se hizo en La Haya lo de la formación de la ONU en el 45. Ajá, eso fue... Sí. Sí, pero los tratados de La Haya los Ok. mencioné en el 899. Bueno, Alemania se rinde en 1918, Rusia se disuelve y hay grandes cambios políticos y sociales, y Estados Unidos y algunos otros países aliados declaran a Haber como criminal de guerra, con lo que difícilmente podría salir de Alemania. Sin embargo, ese mismo año de 1918 que le dan el Nobel de Química por sus investigaciones en la síntesis del amoníaco. Fue un duro golpe para los gringos, los cuales obviamente protestaron y discutieron con los organizadores de dicho premio, por lo que Haber pudo recibir su premio hasta un año después. Y aunque la utilización de armas químicas dejaron importantes huellas psicológicas en el círculo próximo a Haber, él nunca se arrepintió, al contrario, él se sentía a gusto, útil y orgulloso con ese poder. Tras la guerra y por imposición de los aliados, reorientó su trabajo a la investigación en pesticidas y creó una empresa llamada Sociedad Alemana para el Control de Plagas, en la cual trabajó y dirigió. La empresa creó un importante insecticida llamado Zyklon A, el cual fue un éxito en el mercado en los años 20 y la fortuna de Haber iba creciendo más. Se volvió a casar, ahora con Charlotte Nathan, una cristiana de origen judío. Y que no conocía para nada la historia. No tenía la menor idea de quién era. No, pues el tipo, como salía mucho al medio, sí. No, bueno, de la esposa al menos, pues. Bueno, Le dijo un seriosito, ya lo había cambiado. seguramente, ¿eh? No, pero el tipo era una figura social, Sí, pública, bastante importante. Y pues, no sé, hay que preguntarle a la esposa de Fujimori y varias bandas así, que se casaron después de que hicieron varias cosas, ¿no? Todos sus rollos. Entonces, se casó con Charlotte Nathan, una cristiana de origen judío. A ella no tuvo la necesidad de convertirla al cristianismo y tuvieron 2 hijos, Eva Lewis y Luigi. Y en 1933, con la llegada al poder del nacionalsocialismo, tuvo que abandonar el país con su esposa y sus 2 hijos pequeños por su origen judío.
Aquí hay un poco de debate con respecto a la decisión que se tomó de exiliar a Haber de Alemania. Algunos historiadores dicen justo que a toda la comunidad científica judía o de origen judío se les expulsó del país sin excepciones. Pero hay quien afirma que Haber entraba en los planes del partido nazi por lo hecho en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Haber se solidarizó con sus compañeros y prefirió ir al exilio. Ajá. Hay una tercera teoría que dice que los nazis hicieron como que lo iban a exiliar, lo sacaron un tiempo de Alemania, pero tenía su regreso garantizado. Lo cierto es que se le ofreció trabajo en Inglaterra, donde perdió la cabeza, no literalmente, pero parece que enloqueció un poco. Algunos afirman que parecía vagabundo y no se quitaba la bata del laboratorio. Otros afirman que, como aún era considerado un criminal de guerra, eso provocó paranoia y se le zafó un tornillo, y otros más afirman que estaba al pedo. Dicen que viajó de Inglaterra a Suiza para tratarse médicamente. Igual, no se sabe si psiquiátricamente o por problemas físicos provocados por los agroquímicos. Y otros dicen que estando en Suiza podría regresar fácilmente a Alemania. Pero en su estancia en Basilea, a pocos meses de su exilio, el 29 de enero de 1934, a los 65 años, falleció de un infarto en el miocardio. Era más que un gran general de ejércitos, más que un capitán de la industria. Fui el fundador de grandes industrias. Mi trabajo abrió el camino a la gran expansión industrial y militar de Alemania. Todas las puertas estaban abiertas para mí, explicó en aquellos últimos tiempos. Porque si es Bayer es bueno. Pero el tipo, o sea, sí se la creyó. Y otros también parece que podría ser mitomanía, de que sí, el partido nazi me necesitaba, ¿no? Pero... yo creo que parte del desvío emocional que tuvo fue ese, que al ser alguien tan famoso en Alemania, alguien tan pues, protegido por toda la sociedad, por todo el ejército, por el gobierno, por todo el mundo, que tanto que no dudo que su segunda esposa haya sido la única fan que tuvo, y de repente ser exiliado y ser alguien X, para él, a esos niveles de egocentrismo, pues claro que te provoca mucha ansiedad, te provoca no estar como feliz, contento. Seguramente le dieron ataques de ansiedad. Y al poco rato, porque fueron muy poquitos meses. Y eso más, justo, ¿no? Lo de la cuestión química de sí. Sí, bueno, seguro ya medio se le estaba disolviendo el cerebro con algo. Pues no. Bueno, esta historia no termina con su muerte, porque su legado, para bien o para mal, siguió y sigue hasta nuestras fechas. Sus hijos menores y su esposa Charlotte vivieron mucho tiempo en Inglaterra, y su hijo Hermann, el cual desde la muerte de su madre tenía poca o nula relación con Haber, se exilió en Estados Unidos poco después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y se suicidó en 1944. Comprensible también, sí. Sí, pues no era para menos tampoco. En una última paradoja, con los años, en Alemania, en los laboratorios que pertenecían a Haber, se desarrollaría un nuevo pesticida a partir de la fórmula a base de ciclón A. El producto modificado recibiría el nombre de ciclón B, usado en los campos de concentración nazi muchos años después para asesinar a centenares de miles de personas judías, entre ellos muchos integrantes de la familia Haber. Esta es la historia del trastornado del mes, del padre de la guerra química, Fritz Haber. Sí, seguramente la gente naranja y todo eso que usaron en Vietnam para disolverlos en la selva. Como los gringos no conocían la selva, los vietnamitas sí, echaron a la gente naranja para que se muriera toda la selva y pudieran verlos. Y hasta la fecha, los gringos siguen negándolo, creo que hasta ahorita. Hay gente con malformaciones, hay gente con un montón de enfermedades por la gente naranja. Y es increíble que todo el mundo sepa eso y los gringos sigan diciendo que no echaron a la gente naranja. Pero pues muchos creen que el calentamiento global no existe. Sí. Pero aquí varios, los historiadores que estuve leyendo sacan esta parte como gracias a esa cuestión del ciclón B, que sí se mataron por ponerle el nombre, pero que habían matado a muchos de su familia, y se cree que habían dos de sus hermanas con las cuales no tuvo relación dentro de los campos de concentración, sus hermanas y la familia. Pero como el tipo no tenía realmente empatía, o sea, sí, no. Realmente no al poder haber matado a él así seguro y no tenía ningún sí. problema.
No, y también es una gran comparación con, bueno, explicación de los Nobel, ¿no? Ahora que estamos a menos de un mes de que anuncien los de este año, y que me conflictúan durísimo, pero eso, en teoría es un premio por algo, por un hecho o investigación que beneficia a la humanidad. Lo vas a justificar. No, bueno, o sea, pues sí tiene su palomita, ¿no? No, es que pero justamente, o sea, pues bueno, los de los premios Nobel sí pueden haber dicho, oigan, pero pues no le vamos a dar toda esta lana o reconocimiento a este cuate, ¿no? Y también las sociedades, así como ya un premio Nobel es así un dios que todo lo sabe y así le preguntas al premio Nobel de Química opina tal cosa sobre la economía. Bueno, el premio Nobel de Química sabe exactamente lo mismo que yo sobre economía. Ajá. No tenemos por qué escucharlo. Ni debe de ser un ejemplo de ética y moralidad. Claro. Ni debe de ser un ejemplo más allá de que hizo una cosa muy bien y que benefició a la gente. Y hasta ahí. Es como Carmen Salinas, que le preguntan de todo. Pasa algo con cualquiera y le preguntan a Carmen Salinas, no sé por qué. Pero sí, TV Notas. pero sí es real eso que dices. Es como de... No sé, se vuelve una figura pública, se vuelve una eminencia y alguien con el que pareciera que ya... O sea, porque muchos de ellos, yo no sé si sigan investigando, pero de repente creo que entran también con área de confort de ya gané el premio Nobel y ya. Pues lo que pasa es que también es un premio que tarda en darse normalmente. O sea, yo hago una investigación y 20, 30 años después me dan el Nobel y pues ya tengo 70, 80. Ya Claro. me dedico a dar pláticas porque pues ya vivo la vida, ¿no? Que se vale, pues, o sea, Sí. lo tienen. Pero, o sea, también, por ejemplo, el Alfred Nobel, el creador de los premios, los hizo porque se enteró cómo la gente lo veía a él. O sea, gracias a un error de un periodista en Francia, anuncia en el periódico la muerte de Alfred Nobel. Y Alfred Nobel, que seguía vivo, ve el periódico y dice, muere el zar o el lord de la muerte, ¿no? Porque había hecho el TNT. Y en realidad el que se había muerto era su hermano. Por eso yo no quiero que me recuerden así. Yo necesito inventarme lo que sea. O sea, sí tenía una empatía y sí tenía... O sea, obviamente él no creó el TNT para que se usara para la guerra, pero se terminó usando para eso. Y al final dijo, pero yo no quiero ser recordado así, voy a inventarme algo, y se inventó los premios. Y pues este cuate le valió lo que pensaran éticamente de él quería demostrar que era más listo que todos los demás. Sí, sin ningún problema. Y aparte, pues no sabían también en ese momento todas las repercusiones que no solamente las armas químicas iban a hacer, ¿no? Sino que su contribución buena también iba a ser, como lo explicaste, de toda la contaminación por agroquímicos que hay. Además de solamente de que mataron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero todo lo que se está haciendo, igual aquí en donde estamos, la cantidad de agroquímicos que utilizan son a base de lo que hizo Harvard, ¿no? Es que podría hacer todo un listado con respecto o sea, en diferentes ámbitos de la banda cuando crea algo, cuando hace algo y cómo se lleva a otros puntos, pues. O sea, es como de, a lo mejor a mí se me ocurrió hacer algún instrumento, algún arma, alguna situación para algo en específico y se transforma para otra cosa, ¿no? Entonces, yo que siempre hago referencia de Padre de Familia, Padre de Familia saca cuando fuera hace el coche, dice así de, es una máquina para destruir judíos. Y dicen, pero podríamos utilizarla para ir de un lado a otro más rápido, ¿no? Ajá, sí, pero yo la hice para destruir judíos. Y es una forma de mofarse con todo esto que estamos diciendo. Es como de, se crea algo para algo en específico y de repente es así de, pero lo puedo ocupar para destruir, por ejemplo, lo que dices, ¿no? En cuestión de los usos de, ¿cómo se llama?, pesticidas y esto, la cuestión de la ingeniería genética también, de poder utilizar hormonas para alimentar más a la humanidad, pero en realidad no estás alimentando a la humanidad. O sea, tienes a mucha población súper gorda muriéndose de gordos y mucha población que no tiene ni qué comer. Entonces decían, por ejemplo, en un documental que llegué a ver, que Estados Unidos tiene, en cuestión de ganadería y de siembra, para alimentar 3 veces a la humanidad, pero Sí, por muchos años. El problema de
de cantidad de alimento está resuelto desde hace muchísimos años. Es más la distribución y el almacenamiento lo que impide que todo el mundo tenga comida, que no nos alcance lo que estamos produciendo. Que de todas maneras se podría hacer de manera mucho más eficiente y todos deberíamos dejar de comer reses, pero bueno, sí es otro tema. Ajá, sí, de hecho. Pero sí, exacto, es más la distribución de ese alimento que otra cosa. Pero además se está ocupando mucho más tierra y mucho más nutrimentos y agua para hacer alimento, para esas reses, para que después Sí, los humanos se las coman, a que si estuviéramos haciendo agricultura directamente para los humanos. Entonces ese ciclo pues es muchísimo más energía, mucho más agua y contaminación. Entonces, y CO2. Y CO2 y ¿cómo se llama? El otro gas. Metano. Metano. Pedito de ureca. Pero así con Fritz Haber, no sé. Te deprime un poco, pero también, no sé, está ese pensamiento en ciencia de que tienes que ser así de obstinado y siempre tienes que ser como la cuestión. Sí, es que justo cuando decía me cae bien, es como esa cuestión de, pues sí, ¿no? Como no matter what, ¿no? O sea, yo voy a ver qué pedo con esto. Y de cierta manera es lo que te dicta el mundo, ¿no? O sea, como esa educación basada en competencias es eso. Claro. O sea, es de logra tu objetivo y si no, no eres nadie, ¿no? Sí, claro, era completamente resiliente el güey. O sea, de hecho, se le murió la esposa, no le importó, se quemó la guerra, no le importó, me mandan de yo sigo. Claro. Así, ¿no? me etiquetan como asesino de guerra, pero me dan el premio Nobel así de claro, me lo merezco. Claro, no soy más. Exacto. Sí. Entonces, Sí, tenía el speech desde hace 5 años, chavos, se habían tardado. Exacto. Sí, seguro. Y es que tanto realmente tendríamos que tener un poco de eso para poder avanzar y lograr muchas cosas. La investigación en México, a pesar de que es mucha, pero nos agüita de repente el que la primera nos ponen el pie o nos dan el presupuesto o no lo peleamos a lo mejor tanto. Sabemos que también tiene que ver mucho la cuestión de la corrupción, el gobierno. Para el gobierno hay otras prioridades más que la investigación. Ahorita no tendremos que pasar pandemias como esta, justo si la investigación a nivel, en este caso salud, existiera y a varios niveles, ¿no? Pero también tiene que ver con la actitud con la que tomamos las cosas y justo es como, no voy a entrar a dobles morales, pero es ¿qué tanto tengo que volverme frío? Lo que mencionaba de los niños, por ejemplo, esas investigaciones de no darle contacto humano a los niños, a nosotros como psicólogos nos dio mucha información. Qué culero por esos chamacos y qué gacho los que lo hicieron. Probablemente yo no lo haría, pero es como de, gracias a eso tenemos información, gracias a Pavlov con los perritos y que trabajaron con animales también y otras cosas, te dan pues como mucha información con otras cosas y nos dan los datos de lo que tendríamos que trabajar el día de hoy, ¿no? Sí, y ahora que dices justamente pues ahora en época de Black Lives Matter y Me Too, pues esto así como, pues no podemos negar que estas cosas se hicieron, ¿no? Y no vamos a borrar lo que aprendimos de los libros, o sea, pues sí es cierto, ¿no? Y se comprobó y se hizo. Ahora tenemos que asegurarnos de que no vuelva a pasar, de que no haya esta discriminación a las mujeres, a personas, a minorías, ¿no? Y tenemos que ver cómo avanzar en la ciencia sin llegar a esos extremos de, a ver, dejen al niño en la selva y a ver qué pasa, ¿no? Y ahora sufren porque Madero está pintado con los labios rojos, ¿no? Sí, hazme el rechingadísimo, por favor, cabrón. Un cuadro que nadie había visto. Nadie sabía que existía. Los demás estaban preocupados por las carnes selectas que estaban ahí. Sí. O sea, güey. Sí, exacto. Y la postura es esa, ¿no? Como, bueno, sí está el conocimiento, pero retiremos el honor, el reconocimiento. Es decir, bueno, pues esta universidad ya no puede dar una beca a nombre de este tipo que era súper racista, ¿no? Bueno, ya no podemos dar este premio en nombre de un científico que era un violador. No podemos, Claro. O sea, es bueno, que se sigan dando estas becas, que siga existiendo este edificio en la facultad, pero pues que se llame con cualquier otro nombre. Solamente, no necesita estar... Sí, esta situación que tenemos como seres humanos de querer honrar y justo elevar el narcisismo de alguien que ya de por sí era narcisista y que gracias a eso provocó todo esto, pues también la estamos cagando, así como de, güey, ya se murió, ya gracias por lo que nos diste, finalmente tuvo su recompensa, tanto económica como de
¿cómo se llama? Reconocimiento, pero lo que sigue, ¿no? ¿Y quién sigue lo que dices? Ahora, ¿cómo vas a implementar eso? ¿Cómo lo vas a aterrizar? Porque las teorías también se van caducando con respecto a cómo va evolucionando la humanidad, cómo va evolucionando el ser humano. Entonces ya no puedes aplicar las mismas cosas. Digo, ahora la vacuna del COVID la están aplicando con seres humanos. Hay 2 que han reaccionado mal, pero ¿con quién más? Si no es con ellos, si no es con nosotros, pues, porque somos los que nos estamos enfermando de eso. Sí, también hay otra, ¿no? De estar como experimentando con animales, también la cuestión ética muy antropogénica, de que sí, pero eso nos va a ayudar a la especie humana, pero entonces las otras especies tampoco importan. Entonces, Ajá, claro. El especismo totalmente. Entonces, Y también el pedo es de los derechos humanos, ¿no? Así de, ¿por qué no experimentas con violadores o con gente súper culera, pero entra derechos humanos? Y esto de no, tiene que ser voluntario, pero con los animales no es voluntario, entonces es especismo, entonces es como... Ajá, sí, es todo un conflicto. Sí, cosas que en la actualidad nos sorprenden, ¿no? Así que justo parte de las primeras pruebas de unas vacunas en Europa, lo dijeron, bueno, pues vamos a probarlo en África. Es como, oigan, Ajá, a ver, cálmense tantito, o sea, qué bueno que nos tengan en sus planes, pero así no, chavos, o sea... Pregúntame, invítame una chela, carnal. Entonces, pues es así como, a ver, no entendieron nada de estas historias, ¿no? No se aprendió nada de lo que sucedió. O sea, sí, se tiene que probar en humanos en algún momento porque es para a quien le va a servir. Pero pues primero pruébala en otras cosas, pruébala en humanos sanos que se voluntarien. Claro. ¿No? Y bueno, vas a decir de a poquito, ok, nadie le pasó nada, ok, bueno, crezcamos esto un poco más, bueno, si todo va bien. A ver, alguien que esté medio enfermo, si no es de, ya va al África. Sí. A ver qué pasa, ¿no? Sí, como lo que vimos hoy en la mañana, bueno, ya esta noticia lleva un rato de las mujeres migrantes en Estados Unidos que les están quitando esterectomías y les están quitando el útero. Y les digo, pero seguramente, o sea, como gringos o gente controlada, de sí, qué bueno para que ya no tengan hijos pobres, ¿no? O sea, en realidad no les estás preguntando, les estás removiendo el útero sin... O sea, aunque hayas firmado algo, eso es violencia, eso es como... No le tienes por qué hacer una intervención a alguien que está detenido en una cuestión de migración. Ni a tus Pero perritas. eso está pasando hoy. No, Pero y sigues- pasaban, bueno, sigue pasando, hubo mucho tiempo que fue noticia de que había como estadísticas que decían que a la comunidad afroamericana, las mujeres, cuando iban al hospital y tenían partos, decían así como, tenemos que quitarte la matriz por este problema, cuando muchas veces no pasaba. Sí, aquí pasaban en poblaciones indígenas también, y afromexicanas. China también tengo entendido. Más que todos. Que hablar de eso, no se ha podido comprobar, pero un montón de gente está súper seguro que pasaba. Qué fuerte. Y es el hecho, por ejemplo, ese comentario de que alguien crea que es superior porque está económicamente mejor. Entonces, hay que quitarles el útero para que ya no sigan teniendo hijos, y porque son hijos pobres, gente pobre, gente jodida, gente que va a venir aquí a jodernos. Entonces es como justo el discriminar y pensar que somos superiores al otro. Eso que dices de África es eso, es que son africanos, ¿no? Pero... Sí, supremacía, al final de cuentas. Sí, así lo hemos hecho siempre. Es como... no es argumento. O sea, qué mal que lo han hecho. Sus usos y costumbres. Bueno, Agus, espero que hayas disfrutado. No, sí, me la pasé bomba. Muchas gracias por la invitación. Espero que se repita. Sí, ¿Te das cuenta que es científico cuando dijo me la pasé bomba? Chavos. Hablando de eso, dinos tus proyectos y tus redes. Sí, bueno, yo soy divulgador y periodista científico. Uno de mis proyectos es el Ciencia Slam, que es justamente un proyecto de divulgación ciudadana en el que cualquiera puede participar. En 3 minutos cuéntenos qué les gusta de la ciencia, qué es lo que no les gusta, si la odian o no, qué proponen, por qué la aman, un experimento, lo que sea. Lo pueden leer, cantar, rapear, declamar, actuar, como les guste. Nuestras redes en Facebook, Twitter e Instagram son de Ciencia Slam. Y yo, Agustín Ávila, últimamente he estado escribiendo y publicando varios artículos de ciencia. Y bueno, no sé, búsquenme como Agustín Ávila Casanueva.
¿Qué puedes decir dónde publicas en algún programa? Ahorita estoy publicando más en la revista Este País, todos están digitales y de libre acceso, en la nueva versión de Vórtice, que es una revista de divulgación de la UAM, que cambió su formato y su comité editorial y está quedando bien chula, la verdad, y en una revista nueva digital que se llama Vaso Cósmico. En cualquiera de las tres me pueden encontrar con bonitos artículos. Vale, pues bienvenido y no será bueno, no será Sí. la última vez. Llegando, no será la última vez. Perfecto, muchas gracias. George, tus redes. Yo estoy como George2678 en Instagram y Taquero George en Facebook. Jara. Yo estoy como Jara Maya en Facebook y Jara-Yoga en Instagram. Trastornados. Ay, no, esas las dos haces tú. Estamos en Facebook como Trastornados Podcast, en Instagram como Trastornados-Podcast. Sigan el fanpage de Facebook, que es fan de Trastornados Podcast. Estoy en todas las redes como Changosue, o @Changosue. Y Les pregunto y te pregunto. ¿Tú qué trastorno tienes? hasta la próxima. Tienes que decir cuál.